Buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Soy el ingeniero Javier Molina del Departamento de Soporte de CIPE Ingenieros. Vamos a dar comienzo con el seminario CIPECAP MEP 1, donde daremos, digamos, durante una charla de una hora, daremos, digamos, los parámetros para definir un edificio, una casa de una planta baja. Y realizaremos sobre ello un análisis de aislamiento analizando el cálculo de cargas térmicas. No voy a realizar ningún análisis de aislamiento térmico puntual por normativas, de forma genérica, donde se pueden observar bien el aislamiento, es donde funcionamos todo el mundo, que es en el cálculo de cargas térmicas. Por lo tanto, haremos una primera parte de definición de geometría del edificio y una segunda parte de análisis de cálculo de cargas térmicas. Bueno, vamos a comenzar con la obra. Como podéis observar, ya he abierto el programa CIPECAP MEP. Dentro del menú principal vamos a ir a archivo nuevo y generar una obra nueva. Recordar que todas las obras generadas en el programa se guardan de forma predeterminada en la carpeta CIPE Ingenieros Proyecto CIPECAP MEP. Con el botón examinar se pueden cambiar todas. La obra al final es un archivo, nombre del archivo .mep, que podéis modificar o cambiar en el directorio donde lo deseéis guardar. Es como un Word, una foto, etcétera. ¿Vale? Es un archivo que podéis guardar, copiar, mover y llevarlo a otro ordenador para poder abrirlo sin ningún problema. Vamos a ponerlo aquí, seminario octubre del 2014. Le damos a aceptar y al definir la obra aparecerá nuestro asistente. Este asistente lo primero que nos va a permitir es definir en qué país deseo trabajar. Dependiendo en qué país o no, vais a observar que aparecen o desaparecen opciones de cálculo, ¿vale? Debido a porque o el país que habéis seleccionado no tiene, por ejemplo, normativa térmica, como por ejemplo el que acabo de seleccionar de Colombia, o la normativa, por ejemplo, de incendio en el cálculo hidráulico no está implementada. ¿Vale? Si cambiamos a España podéis observar que en incendio sí que tiene aquí el cálculo hidráulico, pero si vamos a Colombia solo estaría el FDS. Eso lo hablaremos el jueves de la semana que viene, el análisis de incendio. ¿Vale? Por lo tanto, dependiendo de qué país seleccionéis, dependiendo del país que seleccionéis, se modificarán unas cosas u otras. ¿Vale? Podéis realizar siempre las preguntas que deseéis en el menú preguntas. Si las puedo responder, las responderé. A veces a lo mejor me quedo callado 2 segundos porque la puedo responder, como la que estoy respondiendo ahora mismo a Ana Gloria, que me indica que tiene problemas de audio. No tengo constancia de que otra persona siga teniendo problemas de audio. Supongo que será un problema tuyo. Se lo voy a dejar escrito. Si veis que no os he respondido o sigo para adelante es porque la pregunta la dejaré seguramente para el final del seminario. ¿Vale? Bueno, podéis ver, por ejemplo, países que sí que tienen normativa térmica. Sí que está aquí la normativa térmica. ¿Vale? Por ejemplo, Portugal, si seleccionamos aquí Portugal, también tiene el apartado térmico. Italia también tiene el apartado térmico. Normalmente, principalmente, son los países europeos y los países del norte de África. Creo que Argelia aún estaba terminando de hacerla. ¿Vale? Principalmente son los países europeos y los del norte de África los que tienen normativas térmicas. A día de hoy, Latinoamérica tiene ese apartado totalmente olvidado. ¿Vale? El único que quizás tiene un poco de normativa térmica es Chile. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a dejar la obra en España. Voy a hablarlo todo de forma genérica, me es indiferente. Lo que quiero que aprendáis hoy en realidad es cómo definir los parámetros de una obra. Cómo se define un muro, cómo se define una puerta, cómo se define una ventana, cómo se define una cubierta, cómo se define una losa o un forjado, ¿vale? Ahí es donde me voy a centrar en la primera parte. Bueno, como al haber seleccionado el país, lo primero que me aparece es seguir un asistente. En este asistente lo que puedo realizar
es definir y definir ciertos parámetros de configuración de mi obra, tipo de obra, tipo proyecto, etcétera. Lo vamos a observar. Lo primero que me pregunte es si deseo realizar una obra vacía o utilizar modelos en 3 dimensiones que vengan del modelo arquitectónico dado por el arquitecto en programas tipo Revit, Archicad o Allplan, y ya tener esa geometría definida en otro programa y aprovecharla e introducirla en el programa siempre en formato IFC, ¿vale? En el caso de que no está en formato IFC no se leería. El formato internacional de intercambio sería el IFC. Como me interesa que aprendáis a dibujar directamente el programa, vamos a seleccionar obra vacía, vamos a pulsar el botón aceptar y seguimos con ese asistente. Lo primero que vamos a definir en el asistente es el tipo del edificio, ¿vale? Podemos definir desde una obra unifamiliar hasta un edificio industrial. Ahí están los tipos. En mi caso, como ya os he comentado, vamos a definir una vivienda de una única planta. Va a ser una vivienda unifamiliar. En una hora tampoco me da mucho más tiempo para poderos enseñar, ¿vale? Definimos vivienda unifamiliar. Pulsamos siguiente y definimos el tipo proyecto, ¿vale? Como es difícil hablar de todas las normativas térmicas de forma general, el apartado donde se puede analizar si funciona o no funciona el aislamiento o este aislamiento actúa de una forma mejor o peor, a efectos internacional y de la forma más genérica posible, sería en el cálculo de cargas térmicas en el apartado de climatización. Por lo tanto, vamos a analizar climatización, que para los países que no tienen normativa térmica sería el programa a usar para analizar, digamos, sus aislamientos térmicos. Los demás países que tienen una normativa térmica tendrían esta pestaña, sería el estudio térmico, para poder realizar los análisis de aislamientos mínimos en edificación. Bueno, vamos a definir climatización, pulsamos siguiente y a partir de aquí empezamos con los datos del proyecto. En los datos del proyecto yo defino el nombre del edificio, nombre promotor y nombre proyectista. Esto quiere decir que luego en los resultados que genera el programa a posteriori, de forma automática, donde tenga que aparecer el edificio, promotor y proyectista, el programa lo introducirá de forma automática. No tendríamos por qué editarlo en Word a posteriori y tener que definirlo, ¿vale? Siempre aparece en este disquete rojo, el disquete rojo que me permite exportar a una biblioteca para todo lo que yo que defina en el programa en futuras obras importarlo con el disquete en verde, que como no tengo nada exportado no se marca. Eso lo veremos luego fácilmente mejor en la definición de elementos. Pero todo lo que se defina en el programa, vuelvo a remarcar la palabra todo, lo que se defina de forma genérica o de forma por el usuario en el programa, se puede exportar a una biblioteca para utilizarlo en futuras obras o llevarlo a otro ordenador. A partir de aquí nosotros definimos el emplazamiento en base al generador de precios. El programa, digamos que dentro de la suite de programas de CIPE, dentro del apartado de gestión, existe un apartado que llamamos generador de precios. Este generador es una base de datos de materiales y fabricantes y elementos que se utilizan a la hora de definir un edificio. Entonces nosotros en este apartado vamos a definir el emplazamiento de este generador de precios para que el programa sepa dónde estoy. Al haber definido la obra en España, ya sé que estoy en España. Ahora, como estoy yo en Alicante, me voy a poner el emplazamiento a Alicante y ya le estoy indicando al programa que los fabricantes locales que estén cerca de Alicante pues aparezcan en ese generador de precios. Eso para el caso de generador de precios europeo. Para el caso del generador de precios latinoamericano, a día de hoy no tenemos fabricantes locales, tenemos fabricantes internacionales. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente nosotros vamos a decir dónde tengo mi obra. Al pulsar Alicante ya aparece el pueblo donde quiero definirlo. Vamos a definir Alicante, ya hemos definido el término municipal y configuramos este generador de precios. Ese generador de precios no es una base de precios fija, no, es una base de precios paramétrica. La base de precios paramétrica me indica que los precios van a variar dependiendo de la configuración que yo le indique al programa. Por lo tanto, si tengo una accesibilidad muy buena, por ejemplo, los rendimientos de la maquinaria
o de los camiones que tengan que entrar a mi obra a descargar material o a llevarse material, por ejemplo, para llevar al vertedero, van a ser menores que si yo le introduzco una accesibilidad muy alta. Donde mejor se ve normalmente es en el precio de mano de obra. El precio de mano de obra, si el mercado está en alza, el precio de mano de obra va a aumentar. En el caso de que sea recesión acusada, el precio de mano de obra va a bajar. Bueno, esto es siempre, al fin y al cabo, a la exportación, luego al programa de gestión que sería Arquímedes. Eso lo enseñaré seguramente este jueves, donde ya haremos una instalación de climatización y la exportaremos a Arquímedes. Y ahí no haré nada más, porque los programas de gestión creo que serán dentro de 2 semanas cuando se realicen los seminarios online. Bueno, a partir de aquí le doy a siguiente y definimos la geometría en planta. Y aquí tengo las plantas de mi programa, de mi obra, perdonadme. En un principio tengo la planta baja y la cubierta, siempre de forma predeterminada. Si quiero introducir plantas, voy a pulsar este botón. Aquí ya me aparece una planta justo encima. Si quiero introducir un grupo de plantas, defino aquí el número de plantas que voy a tener y ahora he introducido 3 plantas agrupadas donde dibujando una se dibujarían 2, se dibujarían las 3 de forma automática. Puedo editarla y cambiarlo, en vez de 3 poner 5, ¿vale? Como podéis observar con el botón editar, que es el del lápiz. Puedo insertar una planta intermedia o incluso puedo borrar, que es lo que quiero realizar. También lo puedo borrar, ahí está borrado. Y para plantas inferiores, o sea, plantas bajo rasantes, tenemos este botón. Pulso el botón, donde puedo volver a realizar lo mismo que he realizado en plantas sobre rasante. Le doy a aceptar y ya tengo mi sótano. En el caso de tener un semisótano, podéis observar que tengo la planta baja siempre en negrita. Si yo la edito, podemos observar que aparece una pestaña, se llama desnivel sobre rasante, donde le puedo dar 1,5 metros. Aparecerá ya mi semisótano, como podéis observar. Bueno, en este caso no me interesa, le podemos dar editar, como ya se queda la casa volando, pues lo editamos, desactivamos el desnivel sobre rasante y dejaremos esta casa así como quiero realizarla, una caja de zapatos. ¿Vale? Vamos a pulsar el botón siguiente y aparecerán los datos generales. Los datos generales a efectos del análisis de cálculo de cargas. Primero, qué tipo de cálculo de cargas quiero realizar. El análisis de climatización, donde el programa realizará los 2 cálculos de carga, refrigeración o calefacción, o decidir si solo quiero refrigeración o si solo deseo calefacción. Luego también decido qué procedimiento deseo tener para el cálculo de calefacción, o el clásico, la norma UNE, el 12831. Y también sus condiciones climáticas. El programa ya lee una base de datos, en este caso el de España está leyendo la base de datos del IDAE, y en los países fuera que no tengan una base de datos siempre se van a leer la base de datos climáticas de la RAE. ¿Vale? En base a eso vamos a dejar los valores predefinidos, pero bueno, recordar que también podéis observar que son modificables los valores. O sea, el usuario puede definir sus datos climáticos del emplazamiento donde quiera realizar el cálculo. Siempre es exportable a una biblioteca o importable a futuras obras. ¿Vale? Por lo tanto, no vamos a quedar con los valores predefinidos. Ahí están todos los puntos, todos los valores de temperatura seca de verano, las temperaturas de invierno y las del terreno. Le damos a siguiente y definimos los parámetros térmicos, en este caso, respecto a qué calcula el programa. Aquí siempre en Latinoamérica me preguntan si el programa calcula en base a la RAE y no, estamos por encima de la RAE, estamos utilizando normas ISO, efectos de cálculo. ¿Vale? A partir de aquí vamos a darle a terminar y hemos terminado con el asistente. Al terminar con el asistente, el programa siempre me va a preguntar si deseo introducir mis plantillas de dibujo. En teoría, el proceso de definición de una obra en CIPECAME viene dado porque el arquitecto principalmente ya ha hecho un análisis geométrico del edificio, pero aún no sabe qué aislamientos ni qué paredes tiene que introducir. Por lo tanto, ha definido un plano arquitectónico. En este plano arquitectónico está en 2D y nosotros lo podemos importar como una plantilla.
Pulso el botón sí, aparece la ventana gestión vista de plantilla que voy a maximizar y para introducir una nueva plantilla le doy al botón más. Al darle al botón más, principalmente, vamos a ver, creo que aquí en el escritorio tenía yo. No, está en C, dos puntos, zip ingeniero, voy a buscar una plantilla que tengo aquí en ejemplos, zipcam y planta baja. Ahí la tenemos. Ya importa una plantilla en DWG, la vamos a poder observar y es esta plantilla muy sencilla que podéis observar. ¿Vale? No recomendamos plantillas con más datos que las que estáis viendo en pantalla. ¿Vale? Recordar que este es un programa de cálculo. Hay veces que traéis plantillas, por ejemplo, con mucha información, árboles, capas, bloques, etcétera, muebles. Esto hace que el programa ralentice porque tiene que mover lo que movería AutoCAD, por ejemplo, o sea, mover el archivo de dibujo más mover nuestro programa. Luego decís, es que se ralentiza. Bueno, hay que analizar. Siempre tenéis aquí la gestión de capas. Por ejemplo, yo voy a desactivar las escaleras, que no me interesa, por ejemplo. Ahí está, o los sanitarios que no me van a interesar para este seminario, que es el de aislamiento térmico. ¿Vale? Pues simplemente lo desactivo. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, podría desactivar más capas, pero a cuanto más capas desactivemos, digamos, menos información vamos a tener en el plano y por lo tanto el programa va a funcionar un poco mejor. Bueno, en base a eso, luego hay que recordar que yo tengo una plantilla, o sea, mi archivo de XF o de WG importada y ahora la tengo que asociar a una planta que he definido en planta grupo. Por lo tanto, pulsando el cuarto botón empezando por la derecha, aparecerá la ventana vista de los grupos, donde en la parte de la izquierda tengo mis plantas en el programa y en la parte de la derecha mis plantillas. Por lo tanto, voy a seleccionar mi planta en el programa y vincularla a una plantilla. Vale, le damos a aceptar. Ya le he indicado al programa que esta plantilla está en mi planta baja. Pulsamos el botón aceptar y vamos a poder observar que aparece en mi área de trabajo, ¿vale? Porque ya la habéis vinculado. La planta, donde siempre estamos vinculados, está abajo a la derecha, donde podéis observar el reloj de Windows, podéis observar la planta donde estamos situados, ¿vale? Fijaros que el programa es muy sencillo, área de trabajo, área de capas, ¿vale? Y área de menús. En base a eso, arriba a la derecha está la bola del mundo, donde vamos a poder poner las unidades, definir el sistema internacional, por ejemplo, podemos ponerlo en joule en calorías o en BTUs, ¿vale? En este caso serían BTUs metro, ¿vale? Y el sistema de unidades inglesas para tener el sistema totalmente inglés, BTU pies. ¿Vale? En Latinoamérica principalmente utilizáis muchas veces el sistema térmico con el sistema métrico. Por lo tanto, somos el único programa que hace este análisis de BTU metro. ¿Vale? Pero bueno, yo estoy acostumbrado más a julios, luego le realizar el cambio. Veréis que se cambia de forma sencilla. Ahí está el sistema de unidades y voy a cambiar el color de fondo. El color de fondo normalmente el programa está desarrollado para trabajar en gris, pero por facilidad y digamos por comunicación a través del seminario online, por calidad lo voy a poner en fondo blanco para que veáis un mayor contraste y por lo tanto tengáis más información en vuestras pantallas. Vale, también es importante comentar el botón deshacer. El botón deshacer siempre tiene de forma predeterminada los últimos 5 acciones, las últimas 5 acciones almacenadas. Si hacéis una sexta, pues esa no la podréis deshacer. Por lo tanto, recomendable dejar 5 para los usuarios que ya sepan utilizar bastante y 20 que es el máximo para los usuarios noveles. Esto también ralentiza el programa porque va guardando información. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas condiciones. ¿Vale? En base a eso hemos definido el comando archivo, todos los menús de archivos, hemos abierto el que yo deseaba, que era generar un archivo nuevo. En obra podéis observar que ya he definido el tipo de edificio, sus datos generales, etcétera. Lo único que me faltaría sería definir su orientación. Para definir su orientación se utiliza el comando obra orientación y dibujo una polilínea donde el propio programa me va a estar indicando qué orientación deseo. Bueno, pues vamos a ponerle esta orientación y observar que
justo en mi área de trabajo, abajo a la izquierda, ya se ha modificado la orientación, la flecha del norte, como podéis observar, ¿vale? En base a eso, vuelvo a activar mi plantilla pulsando F4. En obra ya hemos terminado de definir todos los elementos, por lo tanto podemos pasar al comando elementos constructivos. En elementos constructivos, muro y particiones podremos definir los elementos verticales que tengo en mi obra. Pues aquí están los cerramientos, paredes exteriores, tabiquerías, paredes interiores, muros de sótano, muros en contacto con el terreno, defensas, barandillas, balconeras, etcétera, y particiones virtuales, digamos que son paredes ficticias donde hay una diferencia, por ejemplo, en oficinas diáfanas, que es oficina y que es zona de circulación. Esos son importantes, sobre todo en el apartado de incendio. Bueno, en base a eso vamos a definir los cerramientos. Al definir dentro de elementos constructivos, muros y particiones, cerramiento, aparecerá esta ventana que me permite definir un cerramiento o una fachada o una medianera. Entonces, al poder definir esta opción, me indica el programa debe introducir al menos un tipo, y para poder introducirlo tengo que pulsar este botón, como tal, como dice ahí, pulsa aquí para editar la lista de tipos disponibles. Al pulsarlo nos aparece otra ventana donde siempre aparece el botón más. Ese botón más me permite introducir algo. El definir ese algo es definir mi cerramiento de forma genérica, definido por mí. Soy yo como usuario el que va a definir los elementos constructivos de mi cerramiento, los materiales. En este caso lo vamos a llamar mi cerramiento. Y va a ser un cerramiento muy básico, simplemente un ladrillo de medio pie, 11.5 centímetros. Entonces, en este caso, no voy a introducirle nada más. Vamos a ir al revestimiento exterior. Como no tiene revestimiento exterior, no lo marco. En la primera hoja irá el ladrillo de 11,5, donde le pulsaría el botón más, y aparece una ventana para definición del material. Pues en este caso, ladrillo. Defino el espesor, 11.5, su densidad volumétrica alrededor de 2100 más o menos, su conductividad 1.2, su calor específico, factor frente a la difusión de vapor de agua. Aquí tenemos un fabricante, un ladrillo, que me ha dado un catálogo de características técnicas de ese material y por lo tanto lo introduzco. ¿Vale? En base a esto, yo puedo importar los materiales de la Biblioteca Española. Ahí está, por ejemplo, fábrica de ladrillo, pues ahí está en medio P. Fijaros que me ha acercado por muy poquito. 11.5, 2100, 09, ahí casi me pasa un poco. Pero bueno, le damos a aceptar y el propio programa ya incorpora. En la versión internacional, en países que no tengan catálogo de materiales, podrán importar materiales de los catálogos que están implementados en el programa, que son el español, el francés, el italiano, el portugués y el de la norma ISO, que lo tenemos aquí. Ahí están las normas ISO. Ahí podéis importar materiales de las características de materiales o definirlos ustedes como habéis visto. Recordad que a la hora de definir cualquier ladrillo yo puedo exportarlo a una biblioteca materiales, que aquí está de forma predeterminada en la carpeta de configuración de Windows. ¿Vale? Ahí está, y yo le introduzco un nombre. Al final es un material, yo lo puedo exportar. ¿Vale? Vamos a poner aquí mi ladrillo, le damos a aceptar y en futuras obras podemos ver que al pulsar el botón importar ya aparece mi material, mi tipo de ladrillo con el nombre que le he definido y simplemente me lo importo, o ese archivo que habéis observado .matzip lo puedo llevar a otros ordenadores y cargar estos materiales. Le damos a aceptar, ya hemos definido mi primer elemento constructivo, que es mi cerramiento, y vamos a modificarlo. Para que podáis ver, lo puedo modificar pulsando el botón copiar. Ya tengo mi cerramiento, pulso el botón editar y este lo vamos a llamar más aislante. Y le vamos a poner aquí más 3 centímetros lana mineral. Para hacerlo rápido, como la lana mineral puede ir en primera hoja, le damos aquí al botón más, le doy al catálogo de materiales de España o al que tenga ahí activado, pues porque no tengo ahora mismo a mano un catálogo de aislantes,
me quedo con este valor, 3 centímetros, le damos a aceptar y ya tengo mi cerramiento. Recordar que lo puedo exportar a mi biblioteca, en este caso le pongo aquí mi cerramiento, ¿vale? Y será un punto .bitzipe para poderlo importar en futuras obras con el botón en verde. Ahí está, lo importo y ya lo tendría introducido en mi obra. Por lo tanto, la definición de elementos o materiales en cualquier apartado del programa, siempre va a ser, digamos, una vez, porque vamos a generar nuestra propia biblioteca. Ahí está la forma de introducirlo conforme lo he definido yo, de forma genérica, ¿vale? La otra opción es utilizar esa base de precios que tiene el programa, que es pulsando el botón del euro o del dólar o del peso, dependiendo de la versión donde estéis utilizando el programa, del país donde habremos emplazado nuestra obra. Le damos al botón genérico y aparecerá ahora otra ventana diferente. En esta ventana diferente es una ventana donde yo no voy a definir características de materiales. Voy a seleccionar mi tipo de elemento constructivo. Pues aquí yo puedo definir una fachada cara vista o con trasdosado de 2 hojas en este caso, con trasdosado autoportante, con trasdosado directo. Pues este, por ejemplo, puedo cambiar a fachadas revestidas. Ahí están las fachadas revestidas, fachadas ventiladas, ¿vale? Simplemente yo selecciono un tipo de fachada que está ya definido en el propio programa, por ejemplo, aquí. Y justo encima del botón cancelar hay un botón del lápiz donde puedo editar mi selección. Al pulsarlo no va a aparecer una ventana como teníamos anteriormente de selección, digamos, y definición de materiales, sino que voy a seleccionar materiales de los catálogos de fabricante. Son fabricantes locales o internacionales que estaban dadas por esa base de precios del programa. Por lo tanto, estáis realizando cálculos con materiales reales, utilizando siempre la base de precios del programa. Bueno, lo principal es definir la hoja principal. En este caso, pues podemos definir aquí el ladrillo, ¿vale? Bloque de granito, caravistas, cerámicos caravistas. Defino qué tipo de elementos, su tipo de juntura, los elementos de anclaje, qué tipo de anclaje deseo, fábrica armada, todas estas condiciones que pueda tener, ¿vale? Que el programa lo va a tener en cuenta, sobre todo luego a posteriori en el presupuesto. Aquí está también el revestimiento de intermedio, donde decido el espesor del mortero, qué altura de enfoscado, qué aplicación, qué acabado, qué mortero tengo, etcétera. ¿Qué aislamiento térmico tengo? Pues por ejemplo nos vamos a NAUF, ya selecciono sin que no vengan enrollos, pues aquí le digo pues el panel craft, ¿vale? De 50 milímetros. Ahí podría cambiar el tipo de aislamiento. Decido si deseo introducir una cama de aire. Y la hoja interior, donde puedo definir pues una fachada de ladrillo cerámico, bloque de hormigón para revestir, los sistemas panel system, etcétera. Bueno, pues vamos a seleccionar la fábrica de ladrillo, le damos a aceptar y ya lo tengo. La diferencia podéis observar en la ventana de elementos constructivos es que los primeros tienen una hoja en blanco que me están indicando que son definidos por mí y el último, que viene del generador de precios, viene con un euro. Vale, en base a eso también lo podemos copiar o incluso desconectar del generador de precios pulsando el euro y pasarlo a descripción editable y aquí aparece lo que el programa nos ha introducido. La primera hoja es la fábrica de ladrillo, el enfoscado de cemento, la lana mineral, la barrera de vapor y la segunda hoja la fábrica de ladrillo cerámico. ¿Vale? Ya está, se ha definido de forma genérica con el programa. Bueno, pues no me interesa, lo vamos a borrar y vamos a dejar estos 3 cerramientos. Al darle a aceptar ya podemos observar que en la ventana anterior que me indicaba no tiene usted ningún tipo, por favor pulse el siguiente botón para introducir algún tipo, pues aparecen ya diferentes tipos que los tenemos arriba, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el programa nos está dando ya el análisis de transmitancia térmica. ¿Vale? Si cambiamos al tipo 2, fijaros que esos 3 centímetros de lana mineral ha hecho que esté perdiendo casi una cuarta parte menos que el cerramiento sin lana mineral. Por lo tanto, aquí ya os estoy indicando aislar térmicamente los edificios. Bueno, y este, por ejemplo, es el último, que sería 0,54, que sería, por ejemplo, el cerramiento base para los españoles que lo están viendo. Con este sería difícil ya cumplir casi el nuevo H1 o el H0. ¿Vale?
Esto es un cerramiento muy excesivo para lo que están acostumbrados, por ejemplo, en Latinoamérica, pero es un cerramiento que no cumpliría, por ejemplo, en Europa a efectos de transmitancias térmicas o de consumos mínimos. Bueno, vamos a seleccionar el primero, vamos a definir el primero. Fijaros que no he definido aún nada de revestimiento interior, le doy a aceptar y empezamos a dibujar. Justo debajo de elementos constructivos tengo un imán, que el imán me permite capturar respecto a mis plantillas. ¿Vale? Vais a poder observar que ya estoy capturando respecto a mi plantilla. De forma predeterminada el programa siempre va a dibujar con una justificación central, pero aquí en la parte, en el menú de botones vertical, tengo la justificación hacia un lado o hacia otro. Vamos a hacer una justificación interior y vamos a ir dibujando polilíneas de AutoCAD. O sea, fijaros que yo voy dibujando polilíneas de AutoCAD. ¿Vale? Voy a hacerlo continuo, no voy a hacer ahí ese retranqueo. Y he dibujado polilíneas y aquí en la barra que tenéis a la derecha activa la vista 3D, el propio programa ha extrusionado de forma automática digamos los 3 metros de planta que teníamos hacia arriba del cerramiento. Vamos a hacerlo un poco más rápido ahora con la tabiquería interior. Vamos a ir a elementos constructivos, muros y particiones. Se puede hacer con este botón que tenemos aquí. Y en este caso vamos a cambiar la tabiquería. Vamos a pulsar la lista de tipos y por ir rápido voy a ir seleccionando siempre el primer elemento que aparece en el generador de precios. En este caso un tabique de una hoja para revestir. Su transmitancia térmica y empezamos a dibujar. Vamos a darle una justificación central. Voy a desactivar con F3 las plantillas y voy a dibujar un poco a ojo, ¿vale? Lo que pueden ser mis casas, ¿vale? Ahí, ahí, y aquí vamos a poner 2 dormitorios. Ya está. Desactivo la plantilla F4 para dejaros claros que no es necesario dibujar respecto a plantillas. Se puede dibujar directamente con el programa. La plantilla al final es algo que me puede ayudar. La activo y desactivo, como podéis observar. ¿Vale? A partir de ahora ya me voy a olvidar totalmente de ella porque lo que me interesa es que veáis cómo se dibuja en el programa. Por lo tanto, podéis observar en la vista 3D que ya se han extrusionado, digamos, lo que pueden ser las paredes. Vamos a ir ahora a definir el suelo de la planta yendo a elementos constructivos forjados. En este caso, pues tendríamos el forjado sanitario solera, un elemento en contacto con el suelo, forjado entre pisos, un recinto que tenga abajo recinto, arriba recinto, azotea, abajo recinto, arriba exterior y tejado, abajo recinto, arriba exterior, que podemos generar desniveles respecto a esta. Bueno, en este caso vamos a definir el forjado sanitario solera, que será un elemento en contacto con el suelo, una losa en contacto con el terreno para los compañeros que están en el otro lado del mundo, en Latinoamérica. Aquí la llamamos soleras, ¿vale? Podría entrar a editarlo, pero me voy a centrar en el que venga de forma predeterminada. ¿Vale? Le damos a aceptar y ahí están ya mis losa en contacto con el terreno y sus características de demanda energética. El propio programa ya me ha dado su transmitancia térmica. Le damos a aceptar y en este caso, como es un elemento horizontal, vamos a ir dibujando un área. Se dibuja el área, se termina de dibujar el área, confirmamos con botón derecho y se puede observar que aquí está dado ya mi elemento de hormigón que ha bajado para abajo. ¿Vale? Ahí está el hueco. En este caso, el programa se limita a 2 acciones muy sencillas que todos conocéis de AutoCAD. Elementos verticales como polilíneas de AutoCAD, elementos horizontales como áreas de AutoCAD. ¿Vale? En cada planta siempre se dibuja el suelo y las paredes verticales. En la siguiente planta, suelo, paredes verticales. Siguiente planta, suelo, paredes verticales, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí, lo único que me faltaría es definir las puertas y las ventanas. Esto está dentro de elementos constructivos huecos, puerta, definimos la puerta, pulsamos la lista de tipos y vamos a seleccionar 2. La puerta de entrada a la vivienda, en este caso, recordar que ya os he enseñado cómo se definen materiales o cómo se define cualquier elemento, no voy a centrarme en eso, ya voy a ir seleccionando de forma automática el primero que venga del generador de precios, no entro y lo edito, al final es seleccionar materiales, me interesa que veáis cómo se introduce una puerta en el programa.
defino el tipo de puerta, en este caso la puerta de entrada a la vivienda, ¿vale? Nos vamos al cerramiento, donde va a estar el propio programa. Si tengo activado ya en las capturas que tengo en el menú vertical, estas son las capturas a objetos, las capturas a elementos dibujados en el programa, por lo tanto existen dos capturas en el programa: captura plantillas, el imán, captura objetos en el área de capas. Bueno, si tengo activado el más cercano, el propio programa me va a dejar introducir un vértice, y como ya tiene un tamaño, por mucho que me vaya hacia el extremo de ese cerramiento, de ese muro, el programa no va a hacerlo más grande que el tamaño de la puerta que haya definido, porque ya tenía definido un tamaño de puerta. En el momento en que yo intento dibujar una puerta fuera de un cerramiento, podéis observar que aparece la opción de prohibido. El programa no nos deja. Como tengo varios elementos constructivos, en este caso tenía la puerta de entrada a la vivienda y las puertas de paso interior, pues cambié la puerta de paso interior, pulso con el botón derecho, pulso la puerta de paso interior, y podéis observar que simplemente dibujo su vértice y su dirección, su vértice, su dirección, su vértice, su dirección y su vértice y su dirección. El tamaño ya viene definido por las características que le había indicado a la puerta, ¿vale? En base a eso, recordar que siempre puedo cambiar de materiales o de tipo de elemento constructivo pulsando el botón derecho cuando tengo varios materiales. Ya hemos definido lo que son las puertas y lo único que me faltaría serían las ventanas, pues elementos constructivos huecos, pues carpintería exterior y hueco acristalado. Vamos a definir en este caso solo un cristal, el que venga de forma genérica, le damos a aceptar, y la carpintería pues vamos a definir, en este caso sí que vamos a definir una, ¿vale? Voy a editarla porque el tamaño que viene es de 60 por 120, es una ventana muy pequeña. Pues vamos a darle un tamaño un poco mayor. En este caso pues vamos a darle, por ejemplo, 1 metro de ancho o vamos a darle un ancho de 120 y un alto de 100, una ventana algo más razonable. Aquí podríamos entrar y modificar. Fijaros que cuando definís algo por el generador de precios es algo muy intuitivo, es seleccionar materiales de un catálogo principalmente. Le damos a aceptar, ahí está mi ventana. Vale, aquí están los accesorios que podamos tener, ¿vale? Ahí están los elementos de protección exteriores, persianas, etcétera, que nos afectarán en el análisis de carga térmica, y aquí están los elementos de sombra, voladizos, laterales, etcétera. Bueno, aquí le indico la altura sobre el suelo que va a tener, le damos a aceptar y vamos a ir dibujando ventanas. Como ya tengo el tamaño de la carpintería, sé la altura a la cual va a estar, pues pincho un vértice, su dirección, un vértice y su dirección, un vértice y su dirección, vértice y dirección, vértice y dirección. Fijaros que ya la casa va tomando un poco de forma, ¿vale? Vértice y dirección, ahí van apareciendo las ventanas, y aquí la última. Ya hemos definido las ventanas y lo único que me faltaría sería subir de planta. Justo debajo del menú recintos aparecen unos botones que me permiten subir de grupo, bajar de grupo o editar, el botón central, y definir una opción donde puedo ir a la planta que yo desee, para no ir planta por planta. Pues vamos a ir a la planta cubierta y observar que ya me aparece mi mi planta dibujada abajo de forma discontinua. Yo puedo activar en la planta inferior o no justo en el menú de capas. Esta planta me va a permitir ir a elementos constructivos forjados, definir una azotea. No voy a introducir revestimiento exterior y va a ser simplemente un forjado unidireccional. Fijaros que no estoy introduciendo en este edificio nada de aislamiento térmico. Nada de aislamiento térmico. ¿Vale? Vamos a ir aquí y como es un elemento horizontal, se dibuja como un área. Ahí está definido nuestra casa y en obra vista 3D vamos a poder observar el menú principal, digamos, de mi casa, ¿vale? Aprovecho que en este menú para enseñaros que pulsando el botón que tenemos aquí, que se llama elemento, arriba a la derecha, de un cuadradito marrón, puedo activar, por ejemplo, el suelo, definirle materiales y activar, por ejemplo, el menú de sombras, que es lo que, digamos, uno de los poderes del programa a efectos del análisis de sombras de nuestro edificio. El programa va a hacer esa evolución anual, hora por hora y día por día,
del análisis de sombras para el cálculo de temperatura equivalente y por lo tanto pues calcular el análisis de cargas térmicas, ¿vale? Esto luego se hará, luego lo veremos en el análisis de cargas térmicas y bueno, lo único que me faltaría por enseñar es utilizar el comando tejado para enseñaros a hacer, por ejemplo, aquí en la parte de la derecha un tejado a 2 aguas. Pues para definir un tejado a 2 aguas pues simplemente habría que dibujar dos losas, he dibujado una y utilizo el comando dividir para dibujar dos, ¿vale? Ya tengo dos faldones independientes y al haber introducido un tejado, el programa me permite introducir desniveles en tejado. Me permite introducir, venir, ir a un vértice de mi faldón y cambiarle la altura. En este caso puedo decirle que esté a 1.5. Acabo de subir este vértice, por lo tanto el programa me da un error geométrico indicando que los puntos no están introducidos en el mismo plano. Por lo tanto, o subo este punto 2 centímetros o le digo que este punto en realidad está a 0. O bueno, este está a 0 y este en realidad le digo que está a 1.5. ¿Vale? Fijaros que ya he subido mi faldón y aquí tengo un desnivel de forjado. Cuando yo tengo elementos de forjado a diferente nivel, puedo utilizar el comando cierre de niveles, introducir un cerramiento de cierre de nivel que me permite cerrar ese desnivel entre elementos horizontales, ¿vale? Cuando tenemos cubiertas complejas, pues cubiertas complejas se solucionan definiendo, como vais a poder observar, triángulos, ¿vale? Vamos a hacer una cubierta un poco compleja, ¿vale? Ahora que veáis una cubierta con dos faldones a 4 aguas, por ejemplo, ¿vale? Esta me interesa tenerlo aquí, perdonadme. Una cubierta a 4 aguas dibujando triángulos, porque el triángulo es el único elemento que todos sus puntos siempre van a generar un área en el espacio. Por lo tanto, pues vamos a ir definiendo, lo he dibujado en base a triángulos, pues entro y le digo, pues este tiene que estar a 1.5, ¿vale? Ya ha subido ese. Este de aquí entro y este vértice tiene que estar a 1.5. ¿Vale? Ya ha subido este. Ahora me falta este faldón. Este faldón tiene dos vértices. Este de aquí tiene que estar a 1.5 y este faldón que tiene que estar a 1.5. ¿Vale? Ya estamos definiendo nuestro faldón un poco más complejo, ¿vale? Este a 1.5, ¿vale? Nos aprovechamos de la geometría que estudiamos en primero de carrera, recordando que en el dibujo diédrico el plano, el triángulo es el único espacio que siempre genera un plano y modelamos todas nuestras obras o nuestras cubiertas complejas en base a triángulos. Y acabo de modelar simplemente una cubierta, podríamos haberla hecho más compleja, pero para que podáis observar una cubierta pues a 4 aguas modelándola en base a triángulos. Bueno, vamos a borrar y vamos a volver, ya hemos terminado con el apartado de cubiertas, ¿vale? Por lo tanto, pues he utilizado el comando borrar para borrar, he hecho una selección como haríamos una selección de AutoCAD, una selección de materiales y los borro. En base a eso ya he definido, digamos, la piel de mi edificio, por lo tanto, seguimos con el proceso constructivo. Mi arquitecto ha definido un plano arquitectónico, este plano arquitectónico me lo ha dado, yo le dibujo la piel y ahora me falta decidir qué es lo que hay dentro. Pues vamos a decirle qué es lo que hay dentro. La piel la hemos dado con elementos constructivos, pasamos al siguiente menú, que será recintos. Le damos a recintos nuevo y aparecerá una pestaña donde, dependiendo del tipo de obra del edificio que ya hemos definido, en este caso vivienda unifamiliar, aparecerán recintos de vivienda. Dependiendo del tipo de obra, si hubiésemos definido, por ejemplo, un hospitalario, pues aparecerían quirófanos, salas de espera, etcétera. Bueno, vamos a definir el salón comedor. En base al salón comedor aparecen valores predefinidos. Aquí están los valores predefinidos, son temperatura de verano, de invierno, número de personas, potencia de iluminación, instalación, etcétera. Si no me gusta o quiero modificar estos parámetros, siempre está la opción de definir el de biblioteca, darle al botón más y ser yo el usuario el que define mi salón.
Recordar que siempre en el programa existe la opción de definir algo de forma genérica. Por lo tanto, está siempre algo definido por el programa, algo definido de cero, una modificación de algo que ya esté definido. En este caso soy yo el que define sus condiciones de climatización, de temperatura verano-invierno, la ocupación que pueda tener, su iluminación, su ventilación y otras cargas. ¿Vale? En base a eso vamos a quedarnos con valores predefinidos que tiene el programa, le damos al siguiente y aquí es donde introducimos las capas de acabado, los revestimientos interiores. Como podéis observar, recordar que en los elementos constructivos aún no había definido ese parámetro de revestimiento dentro de las paredes. Pues en este caso pues vamos a darle pues una pintura interior a las paredes, al pavimento pues vamos a darle un gres cerámico y a la base pavimentación pues definimos pues un suelo flotante. Ahí están dando los suelos, los elementos que le estoy introduciendo a mi elemento constructivo. ¿Vale? Le damos a siguiente y lo único que me faltaría sería el revestimiento de techo, pues definir, por ejemplo, el techo suspendido continuo. Ahí está. Ahí está el techo suspendido con 26 centímetros, le damos a terminar, estaba definiendo una descripción de un salón, pues pulso sobre el recinto salón. Y cambia de color. Puedo cambiar botón derecho descripción, cambiar a dormitorio y defino D1 y al definir números el propio programa en el siguiente ya aparece el D2 de forma automática. Botón derecho el ratón, descripción, vamos a baño y aseo y aquí por ejemplo ponemos baño. Botón derecho el ratón, descripción y lo último será la cocina. Pulsamos aquí, cocina y ya hemos terminado de definir todo lo que es la arquitectura de mi edificio. Hemos definido la piel y hemos definido lo que falta dentro. En base a eso vamos a darle a calcular, vamos a ir a resultados calcular. ¿Vale? Aquí también está el botón de calcular, arriba a la derecha en el menú. Recordad que siempre hay accesos directos de los menús principales y el programa me pregunta si quiero agrupar los recintos para que no tenga en cuenta las pérdidas por particiones interiores. Como es una vivienda, no voy a generar diferentes zonas de climatización, todo va a ser una misma zona, por lo tanto los agrupo todos en un único conjunto de recintos y así no tengo pérdidas entre particiones interiores. Bueno, fijaros que ya ha calculado más rápido de lo cual nosotros podríamos haber calculado a mano. Nos vamos a acercar al salón, voy a capturar una pantalla y vamos a ir al Paint. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en el Paint me permite enseñaros los resultados que genera el programa. Fijaros que ya el programa de por sí nos está dando la potencia de refrigeración, 2500 vatios. Será alrededor de unos 8000 BTUs, pero ahora lo cambiaremos. Y la potencia total sensible de calefacción, 3264. A ella el propio programa ya me está indicando la carga térmica de ese recinto. Pues nosotros, perdonad, vuelvo al programa, ahí lo tenemos en vatios y vamos a unidades, para los que estén acostumbrados en BTUs. Ahí están, fijaros que ha aceptado casi 8500 BTUs, ¿vale? Y para los que estén acostumbrados a kilocalorías, vamos a centrarnos en climatización, 2152 kilocalorías. Vamos a quedarnos con kilocalorías, que es el valor que no es ni para los de vatios ni para los de BTUs, y en base a eso yo pulso con el botón izquierdo del ratón, y pulsando con el botón izquierdo del ratón aparecen unos listados de materiales. Estos listados de materiales, primero aparecería el sistema envolvente. Este sistema envolvente me indica los elementos constructivos que están rodeando ese recinto. Pues la cubierta, fijaros que ya la cubierta no aparece solo con mi elemento horizontal, mi forjado, sino ya aparece con la cámara de aire y el falso techo con la lana mineral. Ahí están mis tabiques y las pinturas plásticas a ambos lados y ahí están los elementos de materiales. Y aquí está el parámetro que me interesa a mí, que veáis el listado de cargas térmicas. Principalmente es donde vamos a poder observar dónde estoy realizando pérdidas. Pues, por ejemplo, la fachada suroeste tengo 214, 282, casi el 20% ya de las pérdidas de refrigeración. ¿Por qué? Porque el programa ya me ha hecho la evolución solar y me ha dicho que el peor momento del año es esas 17 horas solar del 22 de agosto, donde tengo esta temperatura exterior y tenemos esa temperatura equivalente en el exterior del edificio. Las ventanas exteriores, pues la del suroeste, 218.
es la que me está penalizando. Las puertas exteriores apenas me están generando y luego la iluminación a lo mejor me está generando también muchas cargas, 309. Y aquí está la ventilación, que en realidad la ventilación sería 302. Pues principalmente pues vamos a observar que también tengo la cubierta 107, que sería un 5% más o menos, que podríamos barajar, mejorarla. Bueno, en base a eso vamos a centrarnos en la ventana en los cerramientos suroeste, en la ventana suroeste, para poder mejorar esa transmitancia térmica, o sea, mejorar mi edificio y bajar esta potencia térmica total. Por lo tanto, si aislamos el edificio, bajará el cálculo de cargas térmicas. Pues vamos al botón editar y vamos a utilizar la fachada en realidad que habíamos dicho que cumplía en Europa. ¿Vale? Y aquí está la ventana suroeste, que es esta ventana, que le vamos a introducir un elemento de sombra. Para que podamos observar que al introducir un elemento de sombra va a pasar menos sol a través de él y entonces se va a modificar el análisis de carga térmica. Le damos a resultados calcular y vamos a poder observar que de los 2503 que teníamos anteriormente hemos bajado a 1523 vatios, teniendo otro análisis de carga térmica. Ya ha cambiado el día porque esa evolución del sol que he modificado de la ventana, que tengo digamos, esas sombras me están generando diferente entrada del sol, por lo tanto modificamos el peor día del año. Fijaros que la fachada del suroeste ha pasado a 7,29 y tenemos estos 1523. Esto ¿a qué se traduce? Se traduce principalmente a esa evolución que habéis visto en la vista 3D y dentro de resultados, sombras, vamos a poder ver en realidad las sombras que entran en nuestro edificio, en esta vista. Yo aquí voy a poder observar que aquí tengo una ventana donde veo negro totalmente sombra. Vamos a ir a otra ventana que va a ser esta. Negro totalmente sombra, blanco va a ser totalmente sol, gris que va a ser así, digamos, entre sol y sombra, y negro sombra. Fijaros al meter estas sombras, ya no entra tanto sol por esta ventana, por lo tanto se ha modificado el peor día del año para ese recinto. ¿Vale? Ahí está también el de la fachada o incluso el de la cubierta. Incluso si nosotros introdujésemos un edificio próximo, vamos a introducir aquí un edificio próximo de 10 metros, más o menos así. ¿Vale? Ahí lo tenemos para que lo veamos en obra vista 3D. Vamos a ver lo que nos va a producir este edificio próximo con las sombras. ¿Vale? Fijaros que ahora estoy tapando el edificio. Fijaros que antes la cubierta tenía siempre sol. Pues vamos a volver a hacer el análisis. Le damos a calcular para que vuelva a hacer ese análisis. Y le damos al análisis de sombra para ver, por ejemplo, las sombras en la cubierta que antes siempre le estaba dando el sol. ¿Vale? Y vemos que se ha modificado. Hace esa U del edificio que estamos teniendo. ¿Vale? Entonces eso el programa lo tiene en cuenta a efectos del análisis de carga térmica y por lo tanto, pues fijaros que esas sombras que he introducido ahora con el edificio me provoca que las cargas de refrigeración en vez de 1500 son 1304 y seguramente hasta haya cambiado el peor día del año. ¿Vale? Fijaros que aquí he hecho dos análisis, uno el de aislamiento. Si aíslo voy a bajar el análisis de carga térmica. De esta forma he indicado que hay que aislar, dependiendo de en qué país habrá unas normativas u otras que se analizarán siempre en la pestaña de estudio térmico. No podemos hacer en estos seminarios de forma puntual uno por cada país, sino que nos centramos en el análisis de carga térmica donde se ve las mejoras o no mejoras de aislar térmicamente un edificio. Por lo tanto, el seminario de hoy ya he terminado, por lo tanto abro la ronda de preguntas.
recordad que podéis realizar las preguntas que deseéis en el menú de preguntas. También podéis entrar siempre en el apartado de soporte.cipe.es, donde aparecerán los teléfonos del departamento de soporte con sus correos electrónicos, donde podéis realizar las preguntas que deseéis.